Para trabajar con Blender es imprescindible conocer y manejar algunos atajos de teclado. Bastantes atajos de teclado. Es la única manera de trabajar con cierta fluidez. Aunque probablemente muchos los conozcas, vamos a repasar los más habituales. G, R y S es para mover, rotar y escalar. Veamos. Pulso G y puedo mover el cubo por la pantalla. R me permite rotarlo. Y S, escalar, hacerlo más grande o más pequeño. Pero normalmente querremos limitar estas acciones a uno de los tres ejes. Por ejemplo, si pulso G y luego X, me permite desplazar el cubo en sentido horizontal. S de escala, Z de eje vertical, me permite convertir el cubo en una columna o en una tabla. Con la tecla X puedo borrar un objeto y con mayúsculas A añadir uno. X, borrar, mayúsculas A, añadir. Mesh, cubo. Voy a hacer con este cubo el tablero de una mesa. Empiezo pulsando S y Z, otra vez S para hacerlo más grande, S y Z para hacerlo más fino. Este es el tablero de mi mesa. Para ir al modo edición tengo la tecla Tab. Eso se hace constantemente, pasar del modo objeto al modo edición. En Edit Mode hay un comando que es Control R, que me hace un Loop Cut, un corte en el objeto. Si le doy a la rueda del ratón antes de hacer clic, me hace múltiples cortes. Hago clic para fijarlos. He hecho todos estos cortes. Vuelvo a hacer Control R para hacer cortes en el otro eje. Ahora tengo un damero. En Edit Mode tenemos tres modos de selección: vértices, aristas y caras. Se seleccionan aquí. Vértices, aristas y caras. Pero también lo puedo hacer con el teclado, pulsando las teclas 1, 2 y 3. Con el 1 selecciono vértices, con el 2 aristas y con el 3 caras. Para hacer mi mesa necesito estar en caras. Me voy a ver la parte de abajo. Voy a seleccionar esta cara, pulso mayúsculas para tener también esta cara seleccionada y esta y esta. Y ahora voy a pulsar la tecla E de extrusión y me salen las cuatro patas de la mesa. Ya tengo mi mesa. Pulso la tecla Tab para volver a Object Mode. Vamos a repasar lo que hemos visto por el momento. G, R y S es para mover, rotar y escalar. X para borrar. Mayúsculas A, añadir un objeto nuevo. Tabulador, pasar de Edit Mode a Object Mode. Control R crea un Loop Cut y con la rueda del ratón varios Loop Cuts. 1, 2 y 3 cambiar el modo de selección de vértice a arista o a cara. E extruir. ¿Seguimos? Pues ahora voy a posar mi mesa en el suelo. Con la tecla G y Z la subo. Para ver exactamente cuánto la tengo que subir, puedo ir a la vista frontal. Aquí, con este icono que pone X. El atajo de teclado es el número 1 del numpad. Algunos portátiles no tienen esta parte del teclado, pero los ordenadores de sobremesa sí. Aquí veo en esta línea del eje la altura a la que tengo que subir. En este teclado numérico tengo con el 1 la vista frontal, con el 3 la vista lateral y con el 7 la cenital. No hay que confundir el numpad con los números de la línea superior del teclado. Para esto es distinto. Ahora voy a poner el suelo. Pulso mayúsculas A, Mesh, Plane. S para escalar. Para cambiar los modos de visualización tengo que pulsar estos iconos de aquí arriba. Wireframe, Solid, Materiales y Render. Pero para eso también tengo un acceso directo, la tecla Z. Abre un menú rápido para cambiar esto. Con el modo Render vemos el efecto de las luces y las sombras.
Es muy bonito, pero no conviene ahora porque el ordenador se ralentiza mucho. Vuelvo al modo Solid. Y ya el último que os enseño. Con mayúsculas y D duplico mi objeto. Vamos a hacer un repaso de los atajos de teclado de esta segunda parte del vídeo. Numpad 1, 3 y 7, vista frontal, lateral y cenital. Z, modos de visualización, wireframe, solid, materiales y render. Mayúsculas D, duplicar objeto.